Queridos estudiantes, muy bienvenidos todos a una nueva clase de la asignatura de filosofía. Espero que se encuentren muy bien, que hayan logrado comprender lo que se quiso explicar en las cápsulas de la clase anterior, ¿cierto? Relacionado con lo que era la ética y la moral, ¿ya? Eh, Obviamente, si no lograron comprenderlo todo, la idea igual es ir aclarando, solucionando estas dudas que claramente se las pueden dar a conocer a la profesora Denise, ¿ya? Igualmente acá, justamente en esta clase, voy a detenerme un momento para poder volver a explicar ese tema. Pero el día de hoy vamos a trabajar específicamente en otro ámbito, ¿ya? Que como aparece aquí, son las ramas de la filosofía, ¿ya? No sé si se acordarán que yo les había mostrado ya a Mafalda observando el mundo. ¿Se acordarán? Espero yo que sí. Y si no se acuerdan, no importa porque justamente hoy vamos a volver a hablar de ese tema. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a hablar sobre las ramas de la filosofía es recapitular. Ya vamos a recapitular qué es lo que hemos visto, obviamente, para que quedemos muchísimo más claros de lo que ya estamos. Lo primero que vimos, ¿cierto?, es que filosofía es una disciplina que nace en el siglo VI antes de Cristo en la antigua Grecia, principalmente, ¿cierto?, en Atenas. En este caso, ¿cierto?, tenemos que nace para poder dar respuestas a todas estas interrogantes que vamos teniendo como seres humanos. ¿Por qué? Porque antiguamente sí se daban respuesta a esas preguntas, pero ¿cuáles eran las respuestas que habían? ¿Se acordarán ustedes? Las respuestas que habían iban desde lo que era una forma mágica de entender el mundo, ¿cierto? Eran respuestas basadas en lo que es el mito, respuestas de carácter ficticio, en donde se acudía a seres sobrenaturales, ¿cierto? O a dioses para poder dar explicación a todas esas interrogantes o esos fenómenos que iban surgiendo y que nosotros no sabíamos como seres humanos por qué es que pasaban. Pero, ¿cierto? Justamente en esa época surgió un grupo de personas que no estaba contento con ese tipo de explicaciones y quisieron buscar respuestas basadas ya en lo que era la razón humana, el intelecto, ¿cierto? Y aquí es donde comenzamos a hacer filosofía, porque filosofía es eso, es dar explicaciones a todas estas interrogantes que tenemos, pero explicaciones ya de tipo racional, argumentado, basado en la evidencia, comprobable por supuesto, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Antiguamente, con respecto a lo que fue la creación de las estaciones del año. En esa época, en la antigua Grecia, no se sabía por qué era que ocurría este tema de las estaciones del año. ¿Por qué era que habían momentos en donde había mucho sol, hacía mucho calor? Además de eso, habían momentos en los que había abundancia en frutas, en verduras, en el alimento, y habían otras épocas en las que no, que había mucha escasez en el alimento, que no había muchas flores, los árboles no tenían hojas, ¿cierto? Ni nada por el estilo. ¿Por qué pasaba eso? En esa época no lo sabían, no lo tenían claro, ¿ya? Así que por eso mismo es que quisieron dar una respuesta, pero dieron una respuesta de carácter mítico, con esta forma mágica de entender el mundo. Dieron una respuesta basándose en lo que es el mito de Deméter y Perséfone. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado por ahí, pero este mito trata de una mujer que tenía a su hija, en este caso que se llama Perséfone, que un día iban caminando por el campo de las ninfas, según relata el mito, y se encuentran con Hades, el dios de los infiernos. Hades queda enamorado de Perséfone, la hija de Deméter. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se la rapta y se la lleva a los infiernos, a vivir con él.
Deméter no supo qué pasó con su hija y se espantó, ¿cierto? Se espantó, obviamente se puso muy triste y la comenzó a buscar. Paréntesis, ¿qué relación tiene esto con las estaciones del año, con la creación de las estaciones del año? Lo que pasa es que Deméter era la encargada de velar porque hubiera abundancia en esto de frutas y verduras para lo que era la humanidad acá en la tierra, ¿ya? Entonces, como ella estaba muy triste porque Perséfone no estaba con ella y ella no sabía qué había pasado con su hija, comenzó a buscarla, ¿cierto? Comenzó a buscarla, se comenzó a centrarse en eso y dejó de lado, obviamente, lo que eran sus obligaciones para con lo que era la abundancia en frutas y verduras y en esto de que, no sé, de que los árboles estuvieran muy verdosos, de que hubiera muchas flores, todo muy floreado, muy bonito. Ya no se centraba en eso. Ella se centraba en buscar a su hija. Estaba tan triste y no daba con su hija que en un momento llega el sol y se apiada de ella y le dice, ¿sabes qué? Yo sé dónde está tu hija y te voy a decir dónde es. Tu hija está con Hades, está en los infiernos. Él se la llevó. Ella se va a donde Hades y le pide por favor que le devuelva a su hija. Y Hades le dice, sí, te la devuelvo, pero con un trato. Y el trato es que si bien tu hija va a estar contigo por un periodo de tiempo, va a haber otro periodo de tiempo en donde va a estar conmigo, va a volver a los infiernos conmigo. Y así vamos a pasarnos toda la vida. Ella aceptó. Entonces, ¿qué pasó? Que en el tiempo en donde ella estaba junto a su hija, estaba muy feliz. Entonces, obviamente, se encargaba de sus labores, de sus quehaceres, respecto de lo que es esta abundancia, ¿cierto?, en fruta y verdura para la tierra. En cambio, habían otras épocas en las que estaba muy triste porque su hija ya no estaba con ella, sino que estaba con Hades, y ahí como que de nuevo dejaba de lado lo que eran esas labores. ¿Qué explicación es esta? Obviamente, la creación, disculpen, de las estaciones del año. Esa era la explicación que había antes, considerando lo que era la forma mágica de entender el mundo. Pero nosotros actualmente sabemos que esa no es la explicación del por qué están o existen las estaciones del año. Actualmente sabemos que las estaciones del año tienen directa relación con lo que es la traslación y la rotación de la Tierra, ¿ya? Esa es la explicación racional de por qué tenemos las estaciones del año, por qué es que están, por qué es que existe, por qué es que hay veces que hay mucha abundancia, ¿cierto? Que está todo muy florido, muy bonito, y hay otras veces en las que está todo muy opaco, muy oscuro y no hay mucha abundancia en alimentos. La explicación racional. Obviamente, esto ya como habíamos dicho, ¿cierto? Es lo que da el paso del mito al logos y lo que da el paso a la filosofía. Porque la filosofía viene siendo esta parte, ¿cierto? El logos, la parte racional de comprender el mundo. Con esto no estoy diciendo, obviamente, que filosofía viene siendo una ciencia. No, porque como ya habíamos dicho, filosofía es una disciplina. Y como ya habíamos dicho anteriormente también, filosofía viene siendo la madre de todas las ciencias, no una ciencia, la madre. ¿Por qué? Porque es quien sienta las bases para que exista el resto de las ciencias. Comienza a sentar las bases ¿cómo? Con esto, con estas respuestas argumentadas, basadas en evidencia, en fundamentos, ¿ya? Porque a partir de esta época, ¿cierto? Es que comienza a haber fundamentos para las respuestas y evidencias para todas las respuestas frente a esas preguntas que tenemos como seres humanos. Y esas preguntas que van surgiendo, por supuesto, por esa necesidad que tenemos nosotros de comprender el mundo que nos rodea, ¿ya? Eh, Además de eso, bueno, eso fue como lo que vimos al menos dentro de un par de clases. Ahora vamos a dar paso a lo que nos acontece en esta clase, ¿cierto? Que es el ver las ramas de la filosofía.
y que también tiene relación con esta diferenciación entre lo que es filosofía como disciplina, como madre de todas las ciencias, y, em, mm, 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 y el resto de las ciencias en general, ¿ya? Vamos a ir viendo que la filosofía en sí tiene ciertas ramas, ¿ya? Dentro de las ramas de la filosofía aparece la política. ¿Qué dijimos que era la filosofía? La búsqueda constante del conocimiento, ¿cierto? Del conocimiento del ser humano. Esta búsqueda constante del conocimiento, ¿cierto? Lo que hace es buscar la verdad, lo que es buscar, ojalá, una verdad absoluta, intentar ir a lo que es la raíz de las cosas, a la raíz del problema, hacerse preguntas que no están a simple vista, que no sean cosas que podamos ver en primera instancia. Y bueno, aquí en este caso nos vamos a ir dando cuenta que política tiene mucha relación con eso. La filosofía política en este caso es una de las ramas de la filosofía, ¿ya? Porque la filosofía ya dijimos que abarcaba el conocimiento en general, pero obviamente dentro de ese conocimiento en general, para poder comprender este mundo que nos rodea, necesitamos de ir viendo de acuerdo a ciertos temas. El primer tema es la filosofía política, quien se ocupa de temas y problemas obviamente relacionados con lo que es el estudio y análisis de fenómenos políticos, como puede ser el caso de hacerse preguntas y obviamente estudiar, reflexionar frente a las preguntas sobre qué es un buen gobierno o cuál podría ser la mejor sociedad, cuál podría ser la mejor forma de gobernar, ¿ya? Eh, las formas de organización político, cuáles son las instituciones sociales que deben estar presentes dentro de lo que es la organización como seres humanos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que, bueno, si bien sabemos que filosofía es esta búsqueda del conocimiento, ¿cierto? Es el amante del saber, el amante del conocimiento, tenemos que política es parte de nosotros como seres humanos, ¿cierto? La política va directamente relacionada con lo que es la organización de los seres humanos en sociedad, porque nosotros somos seres eh, sociales, que es algo que ya les había comentado, ¿cierto? Y dentro de lo que es vivir en sociedad, necesitamos de cierta organización, ¿cierto? Para poder mantener un cierto grado de armonía dentro de lo que es esta interacción con el resto de los seres humanos. Y en esa interacción, en esa organización, es que entra el campo de la política, de la filosofía política como tal, para poder estudiar estas relaciones humanas, para poder estudiar lo que es esta relación de la organización humana, ¿ya? Y obviamente, como ya les había dicho, las preguntas que entran en este caso vienen estando relacionadas a eso, a lo que es la buena forma de gobernar, qué vendría siendo considerado un buen gobierno, eh, cómo podríamos llegar a tener una buena sociedad, entre otras cosas, ¿ya? Además de esta rama, que es muy importante, ¿cierto? Para lo que es la reflexión sobre estos temas, hay otra. Y esta rama ustedes ya la vieron en la clase anterior. Esta rama de la filosofía es la ética, ¿ya? La ética está relacionada con lo que son los valores, pero en este caso no es sobre los valores vistos desde lo que yo encuentro, yo de forma personal, individual, encuentro que está bien o está mal, ¿cierto? Porque eso es parte de lo que es la moral. La ética no ve mi propia percepción o la percepción de cada uno de ustedes de forma particular, sino que la ética lo que intenta hacer es estudiar, ¿no?, los principios de estos valores, los principios en donde se fundamenta la moral de cada individuo o la moral en este caso de cada cultura. Intenta investigar esto para poder llegar, obviamente, a lo que es una verdad universal respecto eh, de estos principios, de estos valores. Intentar llegar a valores universales. Si bien se van dando cuenta, tanto política como ética lo que intentan hacer es llegar a buscar la verdad,
pero la verdad en diferentes aspectos, diferentes temas. Obviamente política referido a lo que es el ámbito netamente político, organizativo, ¿cierto? Y la ética en relación al ámbito de nuestros valores. De momento vamos a quedar hasta aquí en esta cápsula. Acabamos de ver que dos ramas de la filosofía nos queda todavía por ver, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Nos estamos viendo, queridos estudiantes, y espero que les haya gustado esta cápsula. Nos vemos, chao, chao.